Internet, en nuestros fundadores no había inmigración, en nuestros fundadores no había problemas en Oriente Medio, todo aquello no estaba en los libros de nuestros fundadores. Por lo tanto, nuestros fundadores no pudieron dar respuesta a todo aquello. Y todas aquellas tertulias y todas aquellas cosas contribuían, de alguna manera, a entendernos a nosotros mismos, a entender en qué mundo estábamos viviendo y a entender qué se nos venía encima, a partir de la interpretación que siempre hemos tenido a gala de nuestros textos, eso sí, cada uno como ha querido interpretar. De manera que os pido disculpas si a alguno suena esto repetido, pero yo creo que ver del tirón todo aquel periodo que apenas dura unos años, otra vez, y tratar de traerlo hoy, compararlo con la situación que tenemos hoy, quizá es un buen ejercicio que nos sirva a todos. Estas conferencias han sido pues publicadas, han sido radiodifundidas y han sido filmadas. Yo lo que espero de ellas es que de alguna forma sirva para que no cometáis los mismos errores que en cada una de las transiciones anteriores muchos de nosotros cometimos. El más importante, y la descripción no es mía, el más importante es ser lo que somos, lo que nosotros queremos ser, no lo que otros dicen que somos o lo que otros esperan que seamos, porque ya nos ha pasado en el pasado. Hemos atraído a nuestras filas a un montón de gente que venían buscando lo que otros decían de nosotros que éramos y no lo que nosotros deberíamos haberles contado que éramos. Da igual si eso es nazismo, si eso es fascismo, si eso es nacionalsindicalismo o eso es falangismo. Cualquiera de esas acepciones que sea la nuestra. Que los que vengan aquí vengan buscando lo que hacemos, lo que hacéis, lo que somos, lo que decís, y no lo que otros dicen que hacemos, lo que otros dicen que somos o lo que otros dicen que deberíamos ser. Porque esa fue y siempre ha sido la causa de nuestros grandes problemas y probablemente también de nuestros errores. Cuando se tiene ímpetu, cuando se tiene una edad en la que cualquier cosa, según te muestra en la montera, entras como un toro porque crees que estás haciéndolo bien, porque eso es lo que esperas, lo que esperan de ti, ni siquiera te planteas si era correcto lo que estabas haciendo. Entras porque era lo que había que hacer o lo que tú creías que había que hacer. Si esto sirve para que recorramos una etapa de nuestra historia relativamente reciente, para unos nuestra propia vida, para otros hace unos años que se quedó ahí, pero si sirve para que, comparando, podamos corregir los errores y ser lo que tenemos que ser, lo que queremos ser, cualquiera que sea eso que queráis ser, que sea lo que sois y no lo que otros definan, y no lo que otros esperen, y no lo que otros publiquen que sois, para que termine viniendo aquí gente que no es la que es como vosotros. La transición. Si definimos transición como un periodo de tiempo en que se suceden transformaciones significativas para pasar de una situación definida a otra distinta, tendremos que convenir dos realidades. Que no hay una fecha exacta que defina los principios y los finales de esos momentos y que la transición es en sí mismo un fenómeno permanente. No cabe duda que el paso del régimen autocrático del general Franco al actual régimen supuestamente democrático y liberal ha tenido que suponer necesariamente una transformación como la que hemos denominado transición. ¿Pero cuándo empezó? Creo con muchos autores que no desde luego el 20 de noviembre del 75. La transición empezó probablemente en 1945 y la inició probablemente el generalísimo. El hombre que supo aunar bajo su mando a tradicionalistas, falangistas, republicanos de derechas y hasta de izquierdas en ocasiones, monárquicos, católicos y otras familias del régimen, que supo conducir hasta la victoria a aquella España nacional, que recabó fácilmente los apoyos del Eje, los alemanes y los italianos fundamentalmente, y que se plantó en Hendaya para no entrar en la Segunda Guerra Mundial, con la habilidad de generar en paralelo una de las más gloriosas hazañas de España fuera de sus fronteras, como fue la División Azul, supo ya antes de 1945 que España estaba abocada a elegir, tras la guerra europea, dónde y con quién se alinearía. Supo que el Eje perdería la guerra y supo que el mundo quedaría dividido en dos bloques, el oriental y el occidental, que opondrían durante todo el siglo XX sus respectivas concepciones del mundo.
y decidió que España marcharía inexorablemente al lado de los regímenes de las democracias liberales y el libre mercado, pese a ellas mismas, que tratarían de cerrarnos todas las puertas siempre, y pese a nosotros mismos, que al menos titularmente teníamos principios inspiradores bien distintos de esas democracias liberales y de ese libre mercado. Y así, en tan temprana edad como el 17 de junio de 1945, promulgó el Fuero de los Españoles y definió ya en el 47 a España como un Estado católico, social y representativo, constituido en reino mediante la ley de sucesión. Era la España monárquica sin realeza, y daba comienzo el periodo de 20 años que el propio Franco se fijaría para culminar su misión, nacida el 18 de julio, pero con esa orientación irreversible hacia las democracias liberales europeas, minoritarias por cierto en el mundo, que tanto daño nos han hecho y nos siguen haciendo. Lo hizo, eso sí, con su particular orientación. Contra el mundo, contra el bloqueo internacional, con la imposición de una corona ya derrocada y no por él, en un mundo que caminaba hacia las repúblicas presidencialistas y los estados laicos, allá donde él definió el Estado confesional. Durante esos 20 años España marchó hacia la paz, la estabilidad, el desarrollo, el progreso, el crecimiento económico y el olvido, como ya he mencionado hace un momento, de toda una generación y la siguiente, de los graves acontecimientos de que habían sido testigos sus protagonistas. Y lo hizo hasta dar por concluida esa etapa primera de la transición, ya en 1967, cuando él había previsto, con la promulgación de la Ley Orgánica del Estado, que entre otras cosas limitaba el poder del jefe del Estado, el suyo, con la obligatoriedad de compartir determinadas decisiones con el resto de los órganos de representación, y sobre todo, con el infausto nombramiento en 1969 de Juan Carlos I como sucesor a título de rey. Entrábamos de sopetón en la segunda etapa de la transición, concluida, a decir de Francisco Torres, el historiador que todos conocéis, la misión que él mismo se había dado tras el inicio de la contienda. Creo necesario ir haciendo estas etapas, permíteme que haga una pequeña reflexión. Sé que puede ser un latazo hablar de cosas tan antiguas y de ponerle fechas, pero es que es imprescindible entender cuál es el desarrollo, aunque sea durante unos minutos, para entrar de lleno en lo que da título a la conferencia, que es precisamente la transición de plomo, el periodo del que apenas se ha escrito más que esas bondades de las que hablaba hace un rato Melisa y que no fueron tales. Esta segunda etapa, que durará, en mi opinión, hasta el año 75, con la muerte de Franco y la proclamación del nuevo rey, será precisamente el triunfo de sus políticas económicas y sociales y el momento aún mayor, si cabe, del desarrollo español por encima de todos los países de su entorno, hasta lograr colocarnos en el grupo de cabecera del mundo con aquella novena posición que tanto se publicitaba. Será también el momento de los demócratas, del posicionamiento de los hombres del movimiento, de los tecnócratas, del posicionamiento de los hombres del movimiento, entendido ya únicamente como el vehículo de participación en la política de España, pero desligado de los principios que debieron orientar el 18 de julio. Es la época en que se forjan los hombres que serán después protagonistas de la transición y, como la hemos entendido convencionalmente, que visten de manera habitual sus entorchados y sus guerreras blancas y corbatas negras sobre camisas azules que han perdido ya su valor original. Es también ese tiempo en que los soportes políticos y fundamentales del régimen dejan de creer en él o son conscientes de que ha comenzado la carrera política de muchos de ellos y comienzan los codazos para asegurar la plaza. Ya no son el referente del pueblo español. Viven en permanente crisis de identidad y sufren una desorientación muy grave que aturde, aburre y mantiene a los españoles totalmente alejados de la política. Esa generación a la que me he referido, de la generación perdida. Y es simultáneamente el tiempo en que otro de los soportes vitales del régimen, y me atrevo a decir que probablemente el que construyó su forma natural de pensamiento, lejos de lo que se nos ha achacado, el pensamiento del franquismo tuvo mucho más que ver con el posicionamiento de la Iglesia Católica y la confesionalidad del Estado que con ninguna de las ideologías que hemos venido nosotros sosteniendo, ni siquiera desde el tradicionalismo. Y es simultáneamente, digo, el tiempo en que todos los soportes vitales del régimen de la Iglesia Católica vive también su propia transformación, a la búsqueda de sus propios experimentos y regímenes en medio mundo, donde han probado con las democracias cristianas, como en Italia, las fórmulas a la italiana, y la propia fórmula confesional española, pero donde se ha desatado la tormenta del Concilio Vaticano II, que enfrenta a católicos de medio mundo y que en España servirá para empezar a cobijar a los opositores del régimen bajo fórmulas cristianas. Nacen las comunidades de base, los cristianos por el socialismo, y se ven con buenos ojos las tendencias hispanoamericanas de la teología de la liberación, que tanto desequilibrio causaron en el seno de la Iglesia. Nacen las revistas Síntesis Teológica o Signo, nos lo recuerda
Salvador Cebrián, que generan una enorme confusión pastoral desde la base a la jerarquía de la Iglesia y que dará como resultado una nueva pérdida de referentes morales para el pueblo cristiano español y una crisis sin precedentes de vocaciones que certifican el hecho y que se mantiene hoy, y de practicantes en la que ni nos hemos recuperado ni parece posible que lo hagamos. Es además el inicio de las veleidades de cierta parte de la Iglesia con los llamados nacionalismos, y que no son otra cosa que talleres incipientes de independentismo, pronto violento y consentido por las nuevas generaciones de sacerdotes, que dará abierta cobertura al terrorismo etarra por el que mostrarán sus simpatías, contribuyendo además a fijarlo como una parte de la oposición al régimen y no como lo que siempre fueron, simples asesinos. Será en septiembre del 71 cuando la Asamblea de Obispos y Sacerdotes, según recogieron después en el documento La Iglesia y la Comunidad Política, certifique su despegue del régimen, su abandono claro, en la misma línea en que los tecnócratas del tardofranquismo abandonaron el barco político a toda prisa. Y aunque sería en 1961 cuando el seminario de Derio aportara los 100 primeros jóvenes aberchares a la causa, de donde recibió el mayor apoyo y aporte de ayuda a la organización terrorista ETA, estoy citando a Álvaro Baeza, en ETA nació en un seminario, con el definitivo respaldo de los jesuitas que por su parte controlaban la acción católica vasca, sería en 1970, durante el proceso de Burgos, donde la Iglesia obtendría su retrato de esta época. Entre los encausados, los sacerdotes Julián Calzada Ugalde, coadjutor de la parroquia de Ullerreta, en Durango, y Juan Echeve Garita Celaya, párroco de Acitayán, en Eibar, por el asesinato de Melitón Manzanas, y otras 2 personas que, por cierto, a Europa y al mundo occidental les habían traído sin cuidado como miembros del aparato del régimen, como era el caso del comisario Manzanas. Y digo retrato porque junto a la actitud que podría deducirse como individual de los 2 terroristas sacerdotes se dio también la de las jerarquías de la Iglesia, ya no con la enorme campaña contra el régimen, exigiendo la conmutación en su caso de las penas de muerte que cabía deducir de la aplicación de la legislación vigente, sino con actitudes absolutamente beligerantes, como las protagonizadas por el obispo de San Sebastián, Jacinto Argaya, y el administrador apostólico de Bilbao, José María Cirala Lachiondo, el 22 de noviembre, firmando la famosa Carta Pastoral, con instrucciones de ser leídas en todas las homilías del País Vasco. Y por parte del Vaticano, siempre observador cercano de nuestra política y de nuestra transición, era en 1972 cuando nombraba obispo auxiliar a ese canalla con sotana de recuerdo infausto llamado José María Setién, utilizando para ello el único resquicio que el concordato dejaba para el nombramiento jerárquico y que tanto molestaba al régimen por razones obvias. En este periodo se van a producir al menos 2 acontecimientos decisivos que marcarán la etapa: la probable desconfianza del propio Franco hacia la transición que él mismo tutelaba y la interrupción abrupta de sus medidas de contención. Las medidas de contención a las que me estoy refiriendo son la separación por primera vez de la jefatura del Estado de la presidencia del gobierno en 1973 con el nombramiento de Carrero Blanco como presidente, hombre de su absoluta confianza, que como todos sabéis sentía un absoluto desprecio por todos los falangistas, y persona en la que verían temblar sus intereses políticos tecnócratas del régimen y opositores, y su casi inmediato asesinato por la banda criminal separatista ETA el 20 de diciembre de 1973. No es objeto de esta conferencia, que quiere posicionarse en una etapa posterior, menos estudiada y más próxima a quien nos está hablando, el análisis de implicaciones y consecuencias que este atentado mortal tuvo. Pero sí debemos señalar que es uno de los hitos que marcó el plomo al que nos veríamos sometidos los españoles desde entonces y el mecanismo por el que se resolverían en España las situaciones incómodas desde aquel momento en adelante. Sin embargo, y a pesar de ello, no quiero obviar algunos acontecimientos, cuando menos extraños, que sucedieron en torno a ese magnicidio, como viene recogido en su reciente obra José María Manrique, y que cronológicamente son los siguientes. En 1970, el general Vernon Walters, consejero de la Casa Blanca para misiones especiales, acompañó a Nixon en su viaje a España, donde mantuvo, cito, una de las conversaciones más interesantes de todos sus viajes con Carrero, vicepresidente entonces, según dijo el propio Walters. En enero del 71, el recién reinstaurado Borbón a título de rey visitó los Estados Unidos, siendo recibido con honores de jefe de Estado, habiendo sido preparado el viaje por su tío abuelo, el masón Lord Luis Mountbatten, y por Laureano López Rodó. En febrero, Walters vuelve a España,
se entrevista con Franco y le comunica el interés de Nixon sobre la sucesión y sugiere la conveniencia de proclamar rey a Juan Carlos ya en vida del generalísimo. Atentos a la respuesta de Franco, que el propio Walters anotó en su libro Misiones discretas y que recogió el escritor ya fallecido Ismael Medina, falangista por supuesto, en un trabajo periodístico. El príncipe de España será el futuro rey, es la respuesta de Franco, y traerá la democracia que ustedes quieren y de la que desconfío. Mi legado es la nueva y extensa clase media creada por el régimen, la cual, con el amparo del ejército, hará posible una transición pacífica a esa democracia. Que no me digan a mí si no era muy consciente y tenía muy claro lo que estaba pasando y si no tenía una enorme responsabilidad también en lo que estaba por dejarnos encima de la mesa. La frase no tiene desperdicio del principio de la coda. Poco después, Franco nombra presidente del gobierno a Carrero Blanco. ETA retira de España el comando que ya estaba en España para secuestrarlo y posiciona a otro, de todos conocido, con la intención de matarlo. La misma mañana en que esto sucede, el secretario de Estado norteamericano, el judío animal nacionalizado americano en plena Segunda Guerra Mundial, Henry Kissinger, dejaba España tras otra visita oficial, esa misma mañana. Quiero aprovechar para recordar también, porque ya estos hechos son de mi personal memoria de niño, no la que unos estudian los libros, que aquello marcó un antes y un después en la actitud adormecida de nuestra generación, que aún muy niños asomábamos a un periodo de nuestra historia que a la postre iba a resultar tremendamente convulso. Yo en aquel momento tenía 9 años, pero no he olvidado aquel coche clavado en el patio trasero de un edificio que había saltado por encima de varias plantas. Después de adulto he llegado a la conclusión de que ya éramos piezas de una partida de ajedrez en que a lo sumo algunos de nosotros fuimos los peones manejados por un jugador o por varios cuya identidad no ha quedado suficientemente aclarada, aunque sí frecuentemente apuntada. El propio Adolfo Suárez, lo escribía Pío Moa en su Transición de Cristal, dijo textualmente: se fue del gobierno sin saber si ETA cobraba en rublos o en dólares. Adolfo Suárez. Baste decir, no obstante, que a decir de Juan Ramón Sánchez Carballido, en otra intervención en la Universidad de Verano, era la época en que los falangistas de la transición cantaban con frecuencia aquello de que en el cielo manda Dios, en la tierra los humanos y en la España grande y libre mandan los americanos. En todo caso, aquel asesinato puso a prueba todos los resortes del Estado para comprobar la solidez del mismo y de sus nuevos conductores, ya posicionados hasta el punto de que se ha especulado con que el magnicidio pudo dar al traste con la evidente ruta aperturista ya iniciada, según venimos comentando. Nada más lejos, en mi opinión, de la realidad. No hubo, y lo afirmo y lo volveré a afirmar a lo largo de la exposición varias veces, una sola cosa, un solo acontecimiento vital, una sola acción política o militar, en todas sus acepciones, ocurridas en España entonces y con posterioridad, que fueran casuales y que no tuvieran consecuencias medidas claramente evidentes. El atentado de Carrero no fue una excepción, pero como digo, en el espacio de esta charla no quiero detenerme aquí, porque es un acontecimiento notorio que se ha estudiado y que no es el que quiero tratar hoy. Lo que es cierto, no obstante, es que pronto quedaría impune, con sus responsables libres, merced a las sucesivas leyes de amnistía que enseguida se sucederían, pero que sorprendentemente sus protagonistas no podrán contarnos. En los casos más significativos, porque pronto volarían por los aires en una de esas intervenciones que con frecuencia se han atribuido a esa especie de complot entre la Internacional Negra, nosotros, los aparatos represores del Estado, las cloacas de los servicios de información, los ultras de toda clase, otra vez nosotros, y condición, y los fascistas italianos y franceses, que tan al pelo les han venido a los supuestos historiadores para explicar curiosos atentados y desapariciones como estas. Es sorprendente que después de cometer un atentado brutal como aquel que cambia el rumbo y el ritmo de las cosas, después de ponernos en libertad para seguir construyendo el puzzle, muy poquito tiempo después saltan por los aires y tampoco nadie ha sabido nunca quién los hizo saltar por los aires, de manera que ni siquiera ellos, protagonistas de aquel cambio, nos pudieran contar quién movía los hilos. Qué casualidad, si es que existe. Baste señalar dos ejemplos notorios. El asesinato de Tarra Pertur a manos de sus propios correligionarios fue atribuido durante mucho tiempo a las tramas parapoliciales. La bomba del Correo a los grupos ultras encabezados por la todopoderosa AAA y, por supuesto, a los guerrilleros de Cristo Rey.
Con todo, esta segunda etapa de la transición aún tendrá dos acontecimientos relacionados de vital importancia que, por esperados, no podemos tratar sino como hitos circunstanciales del camino. Se trata de la propia muerte de Franco y de la proclamación y perjurio de Juan Carlos I. Digo que son hitos porque estaban previstos y era condición sine qua non para el resto de la transición, pero en realidad no aportan más que el inicio de la tercera y decisiva etapa que nos conducirá finalmente a la transición de plomo, tal y como la entiendo yo y quiero contaros. Discurrirá esta tercera etapa entre el indulto de coronación inicial, una posterior primera ley de amnistía parcial que aún deja a otros 800 supuestos presos políticos en prisión, ya en el 30 de noviembre del 75, y las elecciones generales del 77 y sus posteriores acontecimientos, que deberían llevarnos a la Constitución del 78. Si no fuera, porque antes se produce un hito que para mí supone el inicio de la última etapa de la transición, de la que por supuesto fui testigo directo y en ocasiones protagonista parcial, la Operación Galaxia. Es, en mi opinión, el tiempo que transcurre entre este acontecimiento, que me es tan próximo, y el 23 de febrero y su posterior desenlace con la victoria socialista en las urnas del 82, el que pone final a la transición, a esta cuarta y definitiva etapa, y con ella el fin de todas las posibilidades políticas nacionales fuera del bipartidismo al uso en el que tantos jóvenes nos dejamos la piel sin que nadie haya sido capaz ni de entenderlo ni de recordarlo, más que para vituperarlos. Pero no adelantemos acontecimientos, que aún estamos en el 75 y los protagonistas de esta tercera etapa, aunque los conocimos con frecuencia, son todavía otros. Aquella primavera del 76 fue una de las primeras expresiones de violencia salvaje más representativas de la izquierda naciente. La amnistía recién aprobada se va a convertir de facto en el principio de una reivindicación permanente en las que, mezcladas con razones de carácter salarial y de empleo, la crisis se está cebando en España ahora. Hemos pasado de valores que estaban en torno al 20% de inflación al 46% en torno de inflación en apenas unos 2 años y medio. Las reivindicaciones van a tener como premisa permanente la reclamación de amnistía y libertad, totales, sin excepciones. Y con esa excusa, con los puños en alto y frecuentemente en zonas donde las reivindicaciones libertarias se mezclan con las de carácter secesionista, como después veremos con solo leer las diversas leyes de amnistía posteriores, las movilizaciones y posteriores represiones ya son brutales. Vitoria es un polvorín. La huelga general, de las de antes, no de las de ahora, está a punto de estallar. El paro dura ya 54 días y el 3 de marzo se produce una batalla campal de imprevisibles consecuencias. La policía, acorralada por los manifestantes, abandona los medios antidisturbios habituales de dispersión, los botes, las pelotas de goma, y abre fuego real, acabando con la vida de 4 manifestantes, lo que a su vez generará una ola de reacciones en cadena de violencia inusitada. ETA, por su lado, en los primeros 5 meses de 1976, asesina a 11 personas, entre ellas al industrial Ángel Berazadi y a 2 policías capturados en Francia y que fueron brutalmente torturados. Entre otras cosas, les cortaron los dedos. La izquierda se está midiendo a sí misma, y a pesar de que el ministro de Gobernación, Fraga Iribarne, ha declarado que la calle era suya, la calle es suya, la realidad es muy otra. Las concentraciones de repulsa convocadas por los sindicatos son para ellos pruebas de fuerza y movilización de cara al posicionamiento frente a los acontecimientos que están por venir. En realidad, cito de nuevo, se pretendía demostrar que el fascismo era débil y caería por tierra si encontraba la suficiente conciencia política y resistencia popular. Los sucesos de Vitoria habrían quebrado el proceso reformista y marcado el camino de la lucha del pueblo a la que debían abrir paso las acciones armadas. Esta cita textual es de Pío Moa, no el historiador Pío Moa, el fundador del Grapo Pío Moa, en nombre del cual estaba hablando. Digo yo que esta vez, al menos en esta ocasión, estaría diciendo la verdad. Poco más tarde, y sin aparente conexión, sin embargo me permito dudar, en mayo de este año nuevos acontecimientos violentos aparecen vinculados a las tomas de posición de la izquierda y se producen ya las primeras respuestas de dudoso origen. Sixto de Borbón, el representante del carlismo más próximo a la ideología del régimen, y su hermano Carlos Hugo, en una extraña órbita izquierdista que ha pretendido ser presentada como democrática y aperturista, se enfrentan a tiros en Montejurra, con resultado de muerte para 2 personas de los segundos y varios heridos en las refriegas. Es importante señalar este hecho, porque los acontecimientos que vienen a continuación
tampoco me parece que sean casuales. El Estado y sus cloacas es acusado de haber apoyado a la facción de Sixto, dotándola de medios y de armas para evitar la subida a Montejurra de los partidarios del otro Borbón. La batalla campal ha sido fotografiada ampliamente y se han detenido militares en la reserva como autores materiales y se ha pretendido procesar al propio Sixto, que ya está en Francia, y a su lugarteniente Márquez de Prado, que sí es procesado como autor material, autores de los dos materiales de las muertes. Por cierto, uno de los muertos era militante del movimiento comunista. Las próximas leyes de amnistía dejarán todo esto en agua de borrajas. Pero ¿cuál ha sido la consecuencia de este aparentemente fortuito choque de fuerzas? Inmediatamente se va a regular el derecho de reunión, se va a promulgar la ley de partidos políticos y, sobre todo, Arias Navarro, el otro hombre del régimen que no mantiene buenas relaciones con Juan Carlos I y que al menos en apariencia había sufrido la muerte de Franco con aquellas lágrimas televisadas que muchos han visto en tenido la oportunidad de ver en blanco y negro, va a dimitir el 1 de julio cerrando otra incómoda etapa y abriendo la de la presidencia de Adolfo Suárez. Más plomo para cambios trascendentes de dudoso origen. Márquez de Prado, años más tarde, rememorando el hecho, declararía: alguien tuvo el claro interés de cargarse el carlismo, el de todos, el de Sixto y el de Hugo. Y yo añado, y el de forzar la salida de Arias, que se agarraba al sillón como una lapa, pero que tras esta crisis se verá forzado a dimitir irremediablemente. Pretender a estas alturas que las designaciones de los principales artífices de esta etapa no estuvieran perfectamente medidas por ese jugador de ajedrez del que todos fuimos piezas, fuera quien o quienes fueran, es ya un absurdo que no creería nadie. De un lado, la del propio Adolfo Suárez, que procedente del movimiento y de la dirección de Radio Televisión Española, es un personaje prácticamente desconocido fuera de los ambientes oficiales, sin filiación política observable, tremendamente ambicioso en lo personal y dispuesto a cualquier cosa por alcanzar o permanecer en el poder. Era lo que se les llamaba, en ese y en otros ambientes, penenes. Venía la frase de los profesores no numenarios, pero se utilizaba para referirse a personas planas, sin experiencia, sin perfil alto, personas que no serían demasiado molestas. Precisamente porque no es nadie de momento, excepto un hombre de guerrera blanca y camisa azul, no va a despertar recelos entre los que aún están por aceptar los parámetros del cambio que se está fraguando y que, como en el caso del procurador en Cortes Blas Piñar, o el muy azul Girón de Velasco y otros que pronto serán definidos como el búnker, han tomado ya iniciativas contra las reformas que se van a venir. Blas, por ejemplo, ya había establecido una editorial que aún subsiste a pesar de todos los avatares y que con el tiempo se convertiría en el incipiente movimiento de oposición nacional Fuerza Nueva, tan importante en el desarrollo de los acontecimientos de esta etapa y sobre todo de la última. En virtud de este perfil bajo, fue Adolfo Suárez el artífice de varios de los acontecimientos más importantes de esta etapa, que supusieron el dinamitado final del régimen, empezando por la formación de un gabinete que, en medio de los resquemores del famoso búnker, la oposición de la izquierda, aún en la clandestinidad pero ya muy activa, y contactada en sucesivas ocasiones por todos los que quisieron dirigir el proceso reformador de esta etapa, y la propia desconfianza de los reformistas del régimen, logró una cierta estabilidad para acometer los siguientes cambios merced al hecho de que estaba compuesto por penenes, de la más evidente inexperiencia política, en opinión de pesos pesados como eran en aquel momento Fraga o Areinza, que rehusaron en primera instancia entrar en aquel gobierno precisamente por esta causa, en contraposición con lo que había sido llamado el gobierno de los catedráticos, el gobierno anterior. También se puede considerar casual el nombramiento del cerebro gris de todo este proceso. Tampoco se puede considerar. Torcuato Fernández Miranda como presidente de la Cámara y del Consejo del Reino, órgano vital para dinamitar la legislación vigente contra natura, aprovechando el término legal del mandato de Rodríguez de Valcárcel. Torcuato, el hombre de confianza del joven rey, es el artífice del plan de este, o este es el tonto útil de aquel, no me atrevo a afirmar cuál de las dos posiciones, pero es un hombre muy poco estimado en los ambientes del régimen. Es desagradable y seco, y no concita apoyos, de manera que es su segundo, Adolfo Suárez, el destinado a lidiar con el gobierno, mientras él argumenta el verdadero golpe de Estado legal que se está perpetrando y que, en opinión de los propios reformistas, es un contrafuero, lo que no les impide seguir adelante. El tercer elemento no casual de este movimiento de alfiles se produce en el otro estamento sobre el que el régimen basaba su solvencia y continuidad, o creía que era así.
Recordemos la frase que he leído hace un rato, o al menos en ello se había confiado el propio Franco, el ejército. Sin embargo, tras la desaparición de Carrero, son los generales Fernando de Santiago y Díaz de Mendívil y Carlos Iniesta Cano, vicepresidente para la Defensa y director de la Guardia Civil, respectivamente, los que serán pasados a la reserva y apartados de las posiciones de gobierno e interferencia del plan en marcha. De hecho, Fernando de Santiago había sido neutralizado por el propio Suárez cuando éste había pretendido un comunicado conjunto de las Fuerzas Armadas en torno a las discrepancias con el gobierno. El vicepresidente terminaría dimitiendo, entre otras cosas, por la voladura de la organización sindical que Suárez estaba llevando a cabo, siendo sustituido por el teniente general Gutiérrez Mellados, del que a estas alturas ya se debía saber entonces, como se sabe hoy, que no tenía grandes inconvenientes en trabajar para cualquiera de los lados o para todos a la vez, como hizo en la contienda. Con el cardenal Tarancón al frente de la conferencia episcopal, que a su vez neutralizaba el poder eclesial y acometía también su propia reforma de la Iglesia, ya estaban todos los protagonistas no casuales en esto que se ha llamado la transición democrática. Los hitos más importantes de este periodo están en la mente de todos, pero los enumeraremos aquí para retenernos un momento en la memoria. Disolución de las Cortes franquistas, en su ya conocido harakiri, ley para la reforma política y referéndum para certificarla. Sin embargo, aún faltarían acontecimientos cruciales en este periodo que, por más que lo intento, sigo sin poder considerar casuales, por las razones que ya vengo explicando. Se van a convocar elecciones, y aunque hay una ley de partido en ciernes y ya están en curso las más importantes partes de las distintas amnistías e indultos, el Partido Comunista, el PC del asesino de Paracuellos, de Santiago Carrillo, sigue siendo ilegal, y su líder, buscado y perseguido, aunque solo en teoría, pues ya se reúnen con él y pactan acontecimientos todos los jugadores de esta partida. Plataforma, Junta y posteriormente Platajunta ya lo incorporan en todas sus decisiones y propuestas. Traigamos aquí algunos aspectos curiosos al respecto. Me valdré de algunas afirmaciones del que ya he mencionado antes y que no es sospechoso Pío Mo. Cito: el PSOE temía que socialistas rivales como Tierno Galván o Llopis recibieran los favores oficiales y, aunque de labios afuera pedían la legalización del PC, no hacían ascos a su aplazamiento, que les eliminaba un rival. Surgió entonces una aproximación entre el sindicato franquista, el sindicato vertical, y la UGT, en perjuicio de comisiones obreras, y Fraga, más tarde, permitiría al sindicato celebrar legalmente un congreso. El PSOE y su UGT seguían siendo insignificantes al lado del Partido Comunista y comisiones obreras, pero estos se encontraban en difícil postura. Los socialistas, si eran legalizados antes, podían comer mucho terreno a los comunistas, pero si en réplica a tal favoritismo el Partido Comunista endurecía su acción, rompería la imagen moderada que le convenía ofrecer. El rey, a espaldas del gobierno, envió a Prado a Bucarest a transmitir al dictador Ceausescu un regalo para Carrillo. No debía exaltarse porque su partido sería legalizado más pronto que tarde. Insisto que es Pío Mo quien lo dice. Más adelante, continúa, González insistía en el rupturismo y Fraga en la reforma. Opinaba que el régimen aún vigente había perdido el consenso preciso para absorber el proceso político, por lo que debía implantarse el principio de legitimidad democrática con reconocimiento de las fuerzas políticas moderadas y exclusión de los grupos terroristas, comunistas o separatistas. En cuanto a la legalización del PC, Fraga aceptaba que no había otro remedio, pero quería posponerla para después de las primeras elecciones. El día 19 de abril, Juan Carlos afirma a la revista Newsweek americana, textual otra vez: estoy muy preocupado por la resistencia de la derecha al cambio. Más adelante califica la gestión de Arias como desastre sin paliativos y decía aceptar la legalización del Partido Comunista una vez España haya construido una estructura democrática fuerte. Textual. Por último, cabe traer aquí el episodio de las promesas rotas por Suárez ante los estamentos militares a los que pudo prometer y prometió que nunca legalizaría el Partido Comunista. En este contexto en el que se va a producir la tristemente famosa matanza de Atocha, la de los 5 abogados laboralistas adscritos al Partido Comunista por nuevos peones que a día de hoy me pregunto si fueron conscientes de qué estaban propiciando, a las instrucciones de quién atendían realmente y por qué se plantaron aquella fatídica noche en el despacho de Atocha, donde por cierto trabajaba
la actual alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. Peones que, como muchos de nosotros, a lo largo de los posteriores años, como dejé dicho en la introducción, quizá no comprendimos que el jugador de ajedrez no éramos nosotros, aunque nos creyéramos dueños de nuestros destinos. Lo cierto es que aquel hecho luctuoso, con autores conocidos, para los que por cierto se modificó toda la legislación relativa a las amnistías, de manera que fueron los únicos encarcelados políticos que permanecieron en prisión y por muchos años, algunos hasta el final de sus días, tras la promulgación de estas, seguido de bestiales manifestaciones y protestas estudiantiles y sindicales que dejaron más muertos en el camino, más plomo, tanto a manos de la policía como a manos de elementos desconocidos, de los que hay que suponer intencionalidad política, supuso apenas unos meses más tarde, y justo a tiempo de incorporarse a las elecciones, la legalización del Partido Comunista de España, un 9 de abril de 1977, tras el tragicómico episodio del Carrillo de la Peluca Blanca, en el que fue conocido como Sábado Santo Rojo, por ser esta la fecha que se eligió para formalizarlo, para evitar, por aquello de las vacaciones de la Semana Santa, entonces se disfrutaban de esas vacaciones, tal y como se ha reconocido por todos los actores con posterioridad. De menor relevancia pública, pero en mi opinión no de menor importancia, cabe señalar que para acompañar todo este entorno de cosas se nombró a un verdadero experto en manipulación al frente de la televisión pública, Rafael Ansón, hermano del conocido académico juanista, que posteriormente ha reconocido en programas retrospectivos emitidos por Televisión Española cuál fue su papel, qué se le encomendó y cómo manejó hasta el último detalle de todas las informaciones de aquellos trascendentes años del gobierno Suárez. El 15 de junio del 77 finalmente se convocaban elecciones que Adolfo Suárez ganaría con facilidad al frente de la UCD, con todos estos hilos pendientes de su mano. El Partido Comunista, artífice de la protesta callejera, estudiantil y sindical, verdadero protagonista de las movilizaciones, nunca llegó a comprender su relativo descalabro electoral a favor de un PSOE de Felipe González, como de hecho sigue sin entender en la actualidad respecto a la situación marginal en la que se encuentra desde hace años, aunque eso sí, con representaciones políticas en todos los ámbitos de la vida pública. Bueno, hasta las últimas elecciones, que casi le cuestan la desaparición a manos de Podemos. Y Adolfo Suárez, convencido ahora de su legitimidad real, comienza un camino en solitario en el que pretende deshacerse de la tutela de Juan Carlos, o de quien tenga la tutela de Juan Carlos. Este distanciamiento desembocó, creedme, en el 23 de febrero del que ya se sabe todo y lo que no se sabe se inventa. Aquella semana de los atentados de Atocha, que se dieron en llamar la Semana Trágica de la Transición, y desataron una verdadera caza de brujas en la denominada ultraderecha, a la que se suponía vinculada todavía a los aparatos del Estado. Aún quedarían otros hechos protagonizados por esa generación, pero definitivamente caminábamos hacia la aparición de los militantes de la última etapa, aquellos que, como he dicho en repetidas ocasiones, parafraseando un libro de la editorial ENR, éramos tan jóvenes entonces que ahora, 35 años más tarde, seguimos sin ser viejos. No quiero dejar pasar la ocasión de señalar cómo fuimos manipulados los españoles con estos hechos dolorosos y que aún hoy se siguen recordando como si hubieran sido únicos y determinantes en la reciente historia de España. Determinantes, desde luego, pues ya hemos visto los resultados derivados de ellos, pero únicos no. Ya hemos visto el magnicidio de Carrero ocurrido y prácticamente olvidado, casi aceptado como de lucha contra el régimen en el año 73. Después, en el 74, ETA deja varios muertos y decenas de heridas en el atentado de la calle del Correo, la mayoría transeúntes y ninguno pertenecientes a las fuerzas de seguridad del Estado, que dijeron que eran sus objetivos. Entre los detenidos y condenados, varios miembros y miembras, como diría ahora la ideóloga de género, la exministra Ido, del Partido Comunista, el mismo al que pertenecen los abogados de Atocha. Lidia Falcón, Genoveva Fores, Alfonso Sastre y María Luz Fernández, todos amnistiados. La bomba de California 47, frente a la sede de Fuerza Nueva, en el 79, volvió a llevarse varios muertos y heridos por delante, aunque, como ya era costumbre, se intentó inculpar a la extrema derecha de atentar contra sí misma. Lo cierto es que fue Grapo la autora material de aquellos salvajes atentados, es decir, el Partido Comunista de España renovado, pese a que las pruebas las tuvieron que aportar los miembros de la propia Fuerza Nueva.
En julio de este mismo año, un atentado que tardaría 30 años en ser reconocido como tal, adjudicado finalmente a ETA, acabó con la vida de más de 70 personas en el Corona de Aragón, donde se hallaban, entre otros militares y familiares, la viuda de Franco. Hubiera sido el mayor de la historia de España hasta el 11M, y todos se emplearon en desacreditarlo. Aquel año 77, el empresario Bultó, víctima del Ejército Popular Catalán, de filiación maoísta e independentista, por supuesto, murió con una bomba adherida al pecho, que también, por supuesto, reivindicó, siguiendo la tradición, la triple A de la ultraderecha, que nunca existió más que en el imaginario de los rotativos de izquierda. Grapo secuestró a Villaescusa y ya mantenía en su poder a Oriol. Había matado a 3 policías y seguía su ascenso mortal. ETA había matado a 26 personas en 1975, 21 en el 76, 28 aquel mismo año, 85 el siguiente, 118 en el 79, 124 en el 80, y mataban el FRAP, el Exército Guerrilleiro do Povo Galego Seibe, la Unión do Povo Galego, la Terra Llura, la hoy reconvertida en la RC, que pretende, iba a decir que pretende gobernar, que gobernará, no sé si estáis al tanto, que gobernará porque han llegado a un acuerdo con el presidente, el alcalde de Gerona, presidente de las comunidades de los ayuntamientos independentistas, que será el nuevo presidente de la Generalitat y miembro de la Esquerra Republicana de Cataluña. El M. Payac también atentaba. Ninguna de estas barbaridades fue nunca catalogada como semana trágica de la transición. La semana trágica de la transición fueron los atentados de Atocha. Pese a que se produjeron en plena transición, ninguna servía a los intereses políticos de los pilotos de la transición, ni servía para legalizar nada. Y todos los que atentaron hasta el 77, incluidos los de Bultó, fueron amnistiados, que por supuesto no fue la AAA, que quede claro. Incluidos los de Bultó, fueron amnistiados y puestos en libertad. Hoy en Brunete, por ejemplo, antes incluso de dirigir un monumento a las víctimas del terrorismo, y como si necesitasen disculparse por ello, hay una glorieta de los abogados de Atocha. No hay ninguna glorieta de la barbarie marxista y de todo lo que hemos descrito. Hay una glorieta de los abogados de Atocha. El final de este tercer periodo de la transición viene marcado, por un lado, por los pactos de la Moncloa, de agosto de este año, que bajo la excusa de dar salida a la enorme crisis supone en realidad la defunción de las ideologías, la aceptación de un sistema democrático liberal homologable a Europa por todos los partidos del arco parlamentario, en todo caso con la variante socialdemócrata, y la renuncia a una independencia política de España que hoy, sin sombra de duda, resulta patente y que nos ha conducido al estado actual de cosas. Por otro lado, la apertura del proceso de destrucción de España, que hoy tampoco discute ya casi nadie, ni sus artífices, mediante el denominado proceso de descentralización autonómico, especialmente vasco y catalán, del que solo hacía falta esperar un poco para verlo llegar al estado actual. Y por último, supuso la apertura y cierre del proceso constituyente que quedó aprobado por las cámaras el 31 de octubre de 1978. Es la puntilla final al golpe de Estado legal que sustituye el marco constitucional legislativo del régimen anterior, los principios y leyes fundamentales, por la Constitución del 78. Me quiero referir en la Constitución del 78 a una frase que me ha gustado mucho porque de Juan Luis Calleja en ABC, rescatada recientemente. Con ella en la mano vale la unidad de España y vale descuartizarla. Vale el apoliticismo del ejército y vale su sindicación política. Vale la familia y valen sus disolventes. Vale la libertad de empresa y vale el imperio económico del Estado. Vale el liberalismo y el colectivismo, la libertad de enseñanza y su protectorado, la justicia y la demolición del procedimiento. Vale la moral católica y vale asfixiarla en la calle. Vale la objeción de conciencia y vale la imposición a las conciencias. Vale la consulta por referéndum y vale ahorrarse la consulta, las parejas legales y las ilegales, y se consideran lícitas las consecuencias de lo ilícito. En estos términos, no podemos extrañarnos que el texto contentara a toda la clase política parlamentaria, a pesar de que fuera aprobada en referéndum, con un escandaloso porcentaje de abstención del 33%. Pero también eso necesitaba refuerzos positivos para su refrendo, y para las posteriores elecciones de marzo del 79, una vez dispuestas las cámaras por mandato constitucional. También esto requería instalarse en la estrategia del miedo. Lo ha contado abiertamente uno de esos capítulos de la objetiva serie de televisión que algunos habréis podido ver, llamada Cuéntame cómo pasó, que demostró mejor que nadie cuál era la intención real de esta estrategia, que necesita
de un hecho nuevo que a partir de entonces se repetirá con cierto utilitarismo en años venideros: el involucionismo golpista y la permanente estigmatización de las tramas negras. Antes de la aprobación de la Constitución en referéndum el 6 de diciembre, saltará a los medios la Operación Galaxia. Por su trascendencia, por la proximidad a aquellos hechos y porque la última etapa de esta transición nace y muere con un golpe de Estado, he definido estas dos fechas como las que señalan, ahora sí, con todo el rigor lo que he denominado la transición de plomo, que supuso, con algunas derivaciones posteriores, la llegada al poder del Partido Socialista y el fin de todos los movimientos políticos de cierta importancia de eso que hemos denominado el patriotismo nacional. Esto será el contenido de esta última parte de mi intervención, pero adelantemos un acontecimiento que explicará mucho de lo ocurrido en aquellos 3 años, tras la desarticulación del movimiento involucionista de la Operación Galaxia, y como cabía esperar, la Constitución fue aprobada con menos apoyos de los previstos y fuertes deserciones. No quiero pensar qué hubiera ocurrido si no se saca a la luz aquel golpe de Estado. Tras esto, en las elecciones de marzo, entra en la Cámara un nuevo diputado, Blas Piñar. Quizá esto no lo tuvieron previsto los jugadores de ajedrez, y a neutralizarlo se dispusieron todos. Vaya por delante que no solo no niego la intervención de mi padre en la Operación Galaxia, algo de lo que no solamente ha resultado reconocido y probado, sino que acrecentó mi admiración y respeto por él. Aquel mes de noviembre del 78, alguien se precipitó sin duda en sus cálculos y el 11 de noviembre del 78 el teniente coronel Tejero y el comandante Inestrillas eran denunciados por el cobarde capitán Vidal francés y por otros militares adscritos al Servicio de Información. Todos habían asistido a la famosa charla de café por la que al fin fueron condenados y que a nadie le quepa duda de que así fue. Lo fue porque la supuesta sublevación se iba a producir apenas una semana después, cuando esa era la primera reunión de los implicados. No me cabe la menor duda de que, de haber dado tiempo, aquello no sé en qué fecha se hubiera producido de verdad, y es que solo hay que recorrer los datos de los que hemos venido hablando, o los que cito a continuación someramente, para entender los ánimos y disposición de algunos militares como aquellos. En 1977, ETA sumó 447 acciones, Grapo 200, M. Payac, los canarios, 100. Aún estaba incipiente el FRAP, que no obstante ya había actuado. En junio de 1978 ya se habían producido 400 atentados más. No hace falta entrar en detalles. Junto al derribo de los grandes pilares de los valores del régimen, que hemos venido viendo en las 3 primeras partes, el rearme efectivo de verdaderas bandas de criminales interconectadas entre sí, con gran cobertura internacional. Pero de nuevo el jugador de ajedrez quiso apuntarse un tanto. Ignoro si la iniciativa fue de los golpistas y reventada inmediatamente para su aprovechamiento en plena campaña constitucional, o si la propuesta fue de los servicios para que, tocando la fibra sensible de los predispuestos, de los luchadores, de aquellos a los que nos muestran la muleta, de los idealistas, lograr el objetivo de tener un ruido de sables que llevarse a la boca. Lo he dicho al principio, y es una enseñanza que no podemos olvidar. Probablemente les mostraron la punta de la muleta, como tantas otras veces a nosotros, y entraron con ardor hasta el final. Fuera como fuere, lograron su objetivo, y la Constitución se aprobó. Es en este contexto en el que entran en juego los nuevos militantes de las organizaciones nacionales. Teníamos 12, 13, 14 años, y amanecíamos a la política con el ruido y las imágenes de Carrero clavado en un tejado, con los muertos y heridos de la familia militar por doquier, y con eventos políticos de envergadura y gran magnitud, en contra de los cuales ya hacíamos campaña, con conocimiento explícito o solo por mera intuición. Os pido que os situéis en 1978, 1979, 1980, no con criterios de hoy. Mirad con criterios de entonces. Queríamos y debíamos hacer algo, y en ocasiones posiblemente fuimos peones de jugadores más perversos. Salíamos a la calle a pelear por lo que creíamos con toda el alma, y sabíamos que nos jugábamos la vida. También nuestro enemigo se la jugaba a veces. No todas las acciones, ni todos los grupos, ni todas las organizaciones, ni todos los militantes fuimos iguales, y no todas las consecuencias son defendibles. Pero insisto en mirar con la distancia de 35 años y tratar de comprender. Para construir una montaña de falacias hacen falta pequeñas verdades o verdades a medias, bien aderezadas, con un montón de mentiras. De eso vosotros ya sabéis mucho hoy.
Lo que no sé si sabéis es que hacen falta otras cosas que entonces se daban cada vez y podrían seguirse dando hoy. Y por ello lo señalo para que no lo olvidéis nunca. Hacen falta, cómo no, el que al apóstol se presenta como topo, como infiltrado, y en realidad no es más que un miserable, un cobarde, un tipo sin agallas, frecuentemente despechado no por no medrar o por ser apartado o por sabe Dios qué oscuros intereses. Es el que suele proponer las barbaridades más gordas, el que caldea desde detrás sin salpicarse, el que siempre pide más pero jamás se moja. Hoy, en nuestros días, seguramente está detrás de algún teclado y de alguna conexión de internet. Y seguramente es el que trabaja para que las cosas parezcan lo que se ha diseñado para ellas y no lo que realmente son. Tenedlo en cuenta vosotros, los jóvenes de la división, los jóvenes voluntarios de esta nueva división del HSL. Mirad, una gran organización lideraba la alternativa a lo que se estaba cociendo, Fuerza Nueva, que había recabado los apoyos necesarios de la otra gran fuerza, la Falange Española de Raimundo Fernández Cuesta, y que, como hemos visto, había llegado al Parlamento con los discursos más vibrantes, la mejor oratoria y las ideas más claras. Su fuerza juvenil de choque era Fuerza Joven, y dentro de ella la Guardia de Hierro, la que asumía las misiones más complejas. Falange, por su parte, disponía de la primera línea, cuyo nombre también indicaba su actitud. Sé de lo que hablo. Yo mandaba una escuadra de aquella Guardia de Hierro que tomaba su nombre de las legiones rumanas de Codreano, a las que pertenecían los jóvenes a los que hoy se ha presentado homenaje en Majadahonda de esta mañana, John Mota y Basile Marín. En paralelo, otro grupo de jóvenes escindidos de Fuerza Joven y a las órdenes del que fuera su jefe provincial, Juan Ignacio González, había fundado el Frente de la Juventud. Todos ellos y muchos otros no vinculados a estas organizaciones o vinculados colateralmente vivimos aquellos años entre comisarías, cárceles, leyes antiterroristas, detenciones ilegales y palizas, o combatiendo en la calle, ora la defensa de una sede, ora la cruz de los caídos, ora la integridad de los propagandistas. Nuestra presencia en la calle era brutal, y ese debió ser también el detonante. Otros grupos dieron saltos cuantitativos, es cierto, y no siempre defendibles. Siempre se trató de iniciativas individuales o mínimamente colectivas que repetían acciones, la mayoría menores hasta que eran capturados y juzgados severamente. Los más no alcanzaban la mayoría de edad, pero equivocados o no, sentían la responsabilidad de dar las respuestas que otros, quizás sus mayores, no daban, porque convenientemente alguien enseñaba junto a la muleta. O al menos eso pensaba la mayoría. Fue la época del atentado contra el Papus, aunque esto fue un poco antes, y por la generación anterior de activistas que, no obstante, contaban también entre 20 y 24 años, y también la del manido Batallón Vasco Español, que a la postre era usado por cualquiera, propio o extraño, para reivindicar, pescar en río revuelto o desviar la atención que permitiera identificaciones. Si en épocas muy lejanas, no muy lejanas todavía, se usaba con verdadera locura la pertenencia a la entonces inexistente guerrilleros de Cristo Rey, en la actualidad esta había caído en desuso y había sido sustituida por la AAA, igual de inexistente que la anterior, o el Batallón Vasco Español, de cuya materialización real y acotada se terminarían haciendo cargo Ladislao Zabala e Iñaki Turbide. A fuerza de repetir sus reivindicaciones con este nombre. Tampoco ellos eran jovenzuelos, pero eran vascos. Sabían lo que tenían entre manos y decidieron dar respuestas contundentes a enemigos contundentes. Juzgar aquí su grado de acierto sería conceder a su enemigo la ventaja evidente de que ETA no necesitaba seleccionar objetivos y ellos sí. Si cometieron errores, que seguro que lo hicieron, no seré yo, desde luego, quien los juzgue en este contexto. Fue también la época del grupo de Martínez Borrado y Rafael Gómez. Juntos atentaron contra el BOE, El País, los Amigos de la UNESCO, varias librerías y sedes de organizaciones de izquierda y alguna que otra bestialidad de las que es difícil hacerse siquiera comprensivo. Pero vuelvo al contexto, al enemigo, a las respuestas y a la lógica a la logística e infraestructura penosa que, comparada con los verdaderos criminales de ETA, daba vergüenza y propiciaba las barbaridades que quizá en otras circunstancias y con otros medios no se hubieran cometido. Militantes vinculados al frente y otros vinculados a primera línea participaban en asaltos y ataques de respuesta que no siempre terminaban como se hubiera querido y deseado, y que desgraciadamente arrastró más de un error y más de una barbaridad. El precio de todo ello fue muy caro, carísimo. Muchas prisiones tenían entre sus reclusos a militantes de nuestras organizaciones que una vez dentro se las tenían que volver a ver con otros peligrosos enemigos. En Carabanchel, por ejemplo, la COPEL, la Coordinadora de Presos en Lucha, o diversos grupos terroristas detenidos se convertían en la continuación de la guerra dentro de lo que estaba ocurriendo en la calle. Más de un militante dejó la vida en la cárcel golpeado hasta la extenuación,
y más de uno se suicidó en dependencias policiales, atravesando ventanucos enrejados que daban a misteriosos y profundos patios. No obstante, los sótanos solían estar nuestras dependencias, donde accidentalmente perdían la vida, ventanucos por cuyos barrotes no hubiera cabido un zapato, pero servían para suicidarse. También al amparo de la lucha hubo quien hizo de su capa un sayo y se convirtió sin más en delincuentes comunes, con apariencia de patriota. Hay que decirlo por la limpieza y reconocimiento de quienes no lo fuimos jamás. Es cierto y burdo negarlo, pero no fueron la mayoría. Es lo que destacaba una prensa impaciente por acabar con nosotros, por acabar con las organizaciones patriotas y por presentar a la opinión pública balances compensados de terrorismo de distinto signo, que no podían ser más falsos. Constituía sin duda un arma de destrucción del sistema que construía tramas invertidas, acrecentadas, distorsionadas y proyectadas en grandes caracteres periodísticos a partir de informaciones que solo eran parcialmente ciertas, para hacerlas más creíbles y con el aderezo del conveniente infiltrado salido a la luz. Y con ello lograban dos objetivos a la vez: destruirnos a nosotros y destruir nuestra capacidad de conquista de voluntades, sustituyendo nuestro mensaje real por el convenientemente fabricado. Y con ello, volcar sobre nosotros a todos los descerebrados que, lejos de pensar como nosotros, actuaban y pensaban como leían en la prensa o veían en televisión. El proselitismo inverso. Fue la época de la defensa del SEU y el asalto a derecho y de los encuentros en cada calle, en cada esquina, en los rastros, en las plazas. Las juventudes comunistas de la joven Guardia Roja se desplegaba con la misma movilidad que nosotros. Vivíamos deprisa, amábamos intensamente, poníamos el corazón en la lucha, como bien reflejara entonces mi hermano en su crónica de un hombre libre. Aquellos años fueron bestiales. A los disturbios que seguía cada atentado, California fue un claro ejemplo de aquellos ataques directos, nos supuso 16 detenidos, uníamos nuestros muertos, que al final del periodo fueron 11, incluido Juan Ignacio. Víctor Legorburu, Luis Albo, Augusto Unzueta, José María Rizabalaga, Jesús García, Alfredo Ramos, Manuel Lemus, Vicente Rubio, José Luis Frutos, José Prudencio García, Luis Berasategui, Julio Santiago, Juan Vila, Ángel Santos, Ángel Valero, José Javier Moreno, Jesús Alcocer, presidente de Fuerza Nueva en Navarra, y por supuesto, Juan Ignacio González Ramírez. Presente. Dejaron su vida a manos de organizaciones separatistas asesinas o a manos de milicias de izquierdas, o ambas cosas a la vez, como vemos hoy en la nueva y actual configuración de la izquierda. En el 80, especialmente, se recrudece la lucha contra Fuerza Nueva, principal exponente del patriotismo entonces. Se prohíben los actos de Vitoria, Bilbao, Vallecas, El Escorial, Elche, Alicante. Siempre se concedía el permiso primero y se denegaba in situ, al objeto de provocar grandes disturbios que apuntalaran el expediente. Sin embargo, lo que podíamos leer en los periódicos de la época eran cosas como estas que seguro sonarán de hoy. He cogido aquí algunos tramos, algunos refrescos de lo que se denominaban los artículos de Cambio 16, de Interview, del País, de otras publicaciones, el terror azul. Reportaje: el terror azul, ajuste de cuentas entre ultraderechistas. Juan Ignacio González Ramírez, 22 años, presidente nacional del Frente de la Juventud, era un noctámbulo empedernido. Nunca se iba a la cama antes de las 3 de la madrugada. El 12 de diciembre pasado iba a ser distinto. Juan Ignacio tenía un examen al día siguiente y tenía que madrugar. Pero antes de irse a dormir, quería ver una película. De tiros, si era posible. Así se lo contó a Ramón Gismero Menoyo y a José Manuel Peña Canencia, sus dos hombres de confianza en el partido, momentos antes de entrar en la sala. Ambos, según la policía, eran los únicos que sabían que aquella noche iba a volver pronto a casa. 3 horas después, a las 11:30 de la noche, el cadáver de Juan Ignacio González Ramírez aparecía tendido en la acera frente a su casa, en el número 19 de la calle Antonio Acuña de Madrid. Una bala, disparada a 6 centímetros del cuello, le había provocado la muerte. De noche y en una calle solitaria, señala la policía,
Solo alguna persona del Frente de la Juventud podía inspirarle la suficiente confianza a Juan Ignacio, que siempre tomaba precauciones al entrar y salir de casa, como para acercársele y dispararle a bocajarro. Sigue el artículo y termina diciendo: de ahí que a la policía piense que el asesinato del joven ultraderechista haya sido un ajuste de cuentas dentro del Frente de la Juventud, entre grupos rivales, y esté prácticamente segura de que en el plazo muy corto del crimen podrá quedar esclarecido. La detención el 23 de enero pasado por la Brigada Central de Información que manda el comisario Manuel Ballesteros, de infausto recuerdo para algunos de nosotros, de Ramón Gismero Menoyo y de José Manuel Peña Carencia, no arrojó ninguna luz sobre el asunto, pero permitió a los investigadores averiguar la procedencia de las armas empleadas por las tramas negras y obtener nuevos datos sobre los medios de financiación de la extrema derecha, que obviamente era lo que buscaban con aquellas detenciones. La operación, llevada a cabo de forma sincronizada en Madrid, Valladolid y Valencia, las tres provincias españolas donde más activos se han mostrado los ultraderechistas en los últimos meses, supuso también un duro golpe para las bandas negras de la pistola y la porra. Numerosos comandos armados han sido desarticulados y 51 personas han sido puestas a disposición judicial por tenencia ilícita de armas, formación de bandas armadas y ejecución de varios atracos. La mayoría de los detenidos son jóvenes de menos de 20 años de edad. Algunos de ellos, como Carlos Méndez Carpintero, con letras, con todos sus apellidos, no pasan de los 17 años y han sido entregados a la justicia por la policía, acusados de haber atracado en compañía de otras personas a un cajero de Pepsi-Cola. Y así siguen y siguen y siguen y siguen y siguen, para terminar en un segundo reportaje haciendo la siguiente descripción. Las tramas negras. Frente de la Juventud. Grupo de ¿qué tendencia? Neonazi. Integrado por 150 personas. Visten pantalón vaquero azul, camisa y boina también azules. Es un grupo violento y peligroso, escindido hace 2 años de Fuerza Nueva, a los que consideraban excesivamente moderados. Su principal fuerza radica en Madrid, y protagonizan la extrema derecha. Ejército de Liberación Nacional. Grupo de tendencia nazi. Al principio quería reimplantar en España las camisas negras de Ramiro Ledesma, pero terminaron admirando a Adolfo Hitler. Conservan las camisas y las boinas negras, el uniforme y las trincheras de los grupos de Ramiro Ledesma en la Guerra Civil. Nueva Guardia de España. Organización de tendencia nazi. Está integrada por unas 90 personas aproximadamente y su principal fuerza radica en Madrid. Visten pantalón verde de Infantería de Marina, camisa de la Legión y usan boinas en las unidades de carros de combate españolas. Son también violentos y la mayor parte de sus acciones de castigo se han hecho en el retiro madrileño. Fuerza Joven, rama juvenil de Fuerza Nueva, el partido de Blas Piñar, al que yo pertenecía. Solo en Madrid cuentan con algo más de 200 militantes, autores de la mayoría de los escándalos y atentados producidos en los barrios de Malasaña y Salamanca, considerados por los ultras zona nacional. Movimiento Nacional Revolucionario, grupo de tendencia pro-nazi, inspirado también en la doctrina de Ramiro Ledesma. Sus militantes, que no pasan de 70 personas, están integrados en 6 comandos. Los más activos son el comando Adolfo Hitler y el Benito Mussolini. Grupo muy activo en Madrid y en el País Vasco, donde han promovido numerosos enfrentamientos. Nos quedan todavía las juventudes hitlerianas, no voy a definir de qué tendencia, el Círculo Español de Amigos de CEDADE, del que se afirma que son grupo de tendencia neonazi que utiliza la cruz céltica como emblema, están legalizados y su principal dirigente es Juan Varela. Al principio era un grupo violento y racista. En la actualidad, al parecer, han derivado hacia un grupo de pensamiento nihilista, aunque es prácticamente imposible saber cosas de sus proyectos y actividades. Sin embargo, CEDADE es uno de los grupos más cerrados de la extrema derecha española. Hay uno más. La Asociación de Juventudes Tradicionalistas. A este no le pueden adjudicar la tendencia neonazi. La primera línea, Grupo de Choque de Falange Española y de las Hons, constituyen un grupo violento y parte de sus militantes provienen de la famosa sección C de Fuerza Nueva. Han tomado parte en el asalto de Derecho en la universidad, Los guerrilleros de Cristo Rey. Estos eran de tendencia fascista, que nos quedaba alguno. Famosos por los atentados a librerías y cines, salas de arte, en fin. No voy a seguir, porque los conocéis, y si no los conocéis os puedo asegurar que encontraréis información
Bueno, información. Quiero decir, encontraréis todo esto escrito en los periódicos de la época. ¿Os imagináis que de verdad no hubiéramos tenido aquella fuerza? ¿Os imagináis de verdad que pudieran cogernos 50 hombres por organización, 100 hombres por organización, 200 hombres por organización, armados hasta los dientes, con pistolas, con el Mauser? No he querido llegar hasta allí, con Mauser, con tal. ¿De verdad os imagináis que estaríamos aquí? ¿De verdad que sería así las cosas? En fin, ¿por qué lo saco y por qué he querido leerlo? Porque no suena a chino, porque lo vivís cada día. Porque cada vez que hacéis una acción del tipo que sea, lo que llueve sobre vosotros y sobre nosotros es que sois un grupo neonazi. Y cuando digo que os juzguen por lo que sois, me importa un carajo si sois o no sois neonazis, con tal de que esos neonazis que seáis lo que sois de verdad, y no lo que ellos pretenden que sean los neonazis, que es esta mierda que han escrito aquí encima. Ya en el 78 habíamos sido recibidos a tiros en el frontón Anoeta de San Sebastián. En el año 79, el asesinato de Gómez Ortiguera nos tiene 3 días consecutivos en pie de guerra frente a las dependencias del cuartel general, perseguidos continuamente por las fuerzas policiales que a defensazos y con botes de humo trata de desalojarnos infructuosamente. Nuestras sedes y editoriales eran continuamente asaltadas e incendiadas. Las suyas también. Estaba todo preparado. En Córdoba nos habían cosido a navajazos a 2 militantes por portar la enseña nacional el día de Andalucía. Y de repente, el 2 de febrero, Emilio Ellín Moro mata a Yolanda, conocida activista de la izquierda Berchale en Madrid, como respuesta a la muerte de 6 guardias civiles. Una vez más, ofrecido en bandeja el sacrificio, se señala por este a Martínez Loza, de Fuerza Nueva, como autor intelectual del hecho. Consecuencia, que por primera vez, y quizás ha sido la última, se pide en el Congreso por los partidos de la izquierda la ilegalización del partido Fuerza Nueva, que todavía cuenta con un diputado en la Cámara. Era el 10 de febrero de 1980. Al poco tiempo, como sabéis, en diciembre, Juan Ignacio González es asesinado en su portal por algún sicario nunca esclarecido. Es la muerte de ambos movimientos, que son materialmente cercados, detenidos, desarticulados y encarcelados. Sigo sin creer en la casualidad. Poco después, el 23 de febrero afianza la democracia, con la tan repetida, mágica y heroica intervención de un rey, del que todos sabemos ya, porque se ha publicado hasta la sociedad, estaba involucrado hasta las cachas y era el principal organizador del autogolpe. Otra vez la voluntad ciega de los nobles en manos de los miserables. Resultado, las elecciones entregan el poder al PSOE masivamente. Quiero poneros un ejemplo de aquella época. Entre el 27 de febrero de 1981, con 16 años cumplidos en octubre anterior, y los primeros días de noviembre del 82, recién cumplidos los 18, este que os habla fue detenido 13 veces, encarcelado 3 de ellas, y sometido a la incomunicación y la tortura de la aplicación de la ley antiterrorista, que te separaba del mundo y de un simple abogado durante 10 días, otras 3 veces. Y yo no soy de los que más acoso sufrí, ni mucho menos. Las cárceles estaban cuajadas de nuestra gente. En la que yo estaba, en la vieja Meco, 11 miembros del Frente de la Juventud, varios de la primera línea de Falange, 2 más de mi organización por otra causa anterior, Carlitos Echevarría y Gerardo López Laguna, de asalto a derecho, y los ya mencionados Iñaki y Ladislao. Sin embargo, jamás fui condenado. No hacía falta, porque no se trataba de condenar. Se trataba siempre de detenciones preventivas para generar miedo social y sensación de peligrosidad. Con la condena social y mediática era suficiente. ¿Qué importaba la verdad? No se trataba, es más, era mucho más incómodo condenarnos, porque hubiera exigido tener que presentar pruebas. No estoy diciendo que fuéramos ángeles. De hecho, hubieran tenido muchas oportunidades para condenarme. Jamás me acusaron de ninguna cosa por la que habrían podido condenarme con sus leyes en la mano, porque era necesario demostrarlo. Solo lo hacían cuando podían hacerlo. Con el caso de Atocha, con los casos en los que el propio juicio les aportaba a ellos una nueva oportunidad de convertirnos en animales. Si no, no era necesario. Bastaba con la persecución mediática, bastaba con salir en los periódicos. Nosotros hemos pasado años enteros de nuestra vida persiguiendo a todas las editoriales que publicaron cosas de nosotros, ganándoles los juicios y no pudiendo hacer nada porque cerraban antes de que nos dieran la razón.
El Imparcial, el Cambio 16, el Diario 16, el Ya, el antiguo Ya. Todos esos periódicos perdieron con nosotros todas sus querellas y nunca pudimos ir contra nadie porque ya no existían cuando terminaron los procesos. Con las elecciones, Fuerza Nueva y cualquier otra opción similar pierde su diputado para siempre. Las organizaciones se disuelven o se atomizan en varias. Estábamos heridas de muerte. Juan Carlos I lo dice a González mientras le abraza: si esto lo hubiera hecho mi abuelo con Pablo Iglesias, el otro Pablo Iglesias, no habría habido guerra civil. Su plan ha terminado. La transición también, y con ellas los últimos reductos del patriotismo de la época. El bipartidismo neoliberal y socialdemócrata se apalanca hasta nuestros días y nosotros pasamos a un estado de latencia, de atomización, de caínismo, de autocomplacencia y de falta de propuestas, que con algunas excepciones nos tiene donde estamos. ¿Qué enseñanzas podemos obtener a corto plazo de esto? Varias, sin duda. Afirmé al principio que vivimos una tercera edición de la transición, una tercera edición, no una tercera transición. Una nueva época de similar factura a las que nuestros antepasados vivieron. La primera, en los tiempos fundacionales, entre la Revolución del 34, o mejor dicho, los pronunciamientos de Jaca del 32 y los sucesivos y previos golpes fallidos de orden marxista, hasta el 36. Nuestros camaradas fueron prácticamente exterminados. 3 de cada 4, como sabéis. No tanto en la batalla, como en la calle, como en el paseillo y en la checa. Opino que lo descrito hasta ahora en la conferencia de hoy supuso con nuevas formas, pero no con menos rigor, la segunda vez que se buscó y casi se logró nuestro exterminio. En ambas ocasiones fue consustancial el crecimiento masivo de la izquierda, el frente populismo y, por supuesto, la dejación, la corrupción y el desastre moral de la derecha. Las 2 veces hacía falta víctima propiciatoria antisistémica. En ambas ocasiones se persiguió con saña a nuestras organizaciones y militancias y se las tildó de todo aquello que no eran. Ya hemos hablado de ello. Pero es esta tercera la que me preocupa. Habéis aportado un soplo de aire fresco en el hogar. Pero ya no faltan los ingredientes necesarios y siempre presentes en las transiciones. Enfermedad del sistema neoliberal, con sus 2 máximos exponentes, PP y PSOE, en estado catatónico. Aumento notable del frente populismo con posibilidades de éxito inmediato. Y el molesto patriotismo nacional, que no acaba de desaparecer tras vuestra llegada. Si observáis a vuestro alrededor, no hace falta ser muy listo para verse en el ojo de la despiadada opinión publicada y mediática, acompañada en estos tiempos con la modernidad, con la web, con la red de redes. No hace falta pensar mucho para saber a la señora alcaldesa y a la exdelegada del gobierno y hoy presidenta de la comunidad, juntas y en unión, buscando excusas legales para acabar con el hogar, mientras las ilegales las sirven en bandeja todos los supuestos antisistemas que hacen el caldo gordo al sistema que dicen criticar, y que amenazan, golpean, atacan y agreden al grito de aquello que les gustaría que fuerais. Solo levanto una señal. Os pido que la observéis con cautela y que leáis en el pasado inmediato los posibles errores al no repetir. Que nada ni nadie os tuerza de vuestro camino. Que no dejéis que nadie se acerque tratando de convertiros en lo que no quisierais ser. Que atraigáis a quienes quieran ser lo que sois y no lo que otros querrían que fuerais. Que mantengáis esa barbilla alta, esa mirada resuelta y esa actividad vital. Que nadie se os cuele en la espalda con sugerencias distintas a las vuestras, que no siempre serán limpias tarde o temprano, y que si algo o alguien debe haber tras de vosotros, podamos ser los veteranos militantes de otras batallas, empujando en vuestras espaldas. Muchas gracias. A vosotros. Ojalá. Es un problema cuando se ha pasado y se ha vivido y te vienen a la cabeza pues las cosas y los recuerdos, pues
cuesta más trabajo que hablar desde un libro, ¿no? Pero, bueno, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Que esta es la parte que más me cuesta. Yo es que de manos a saber ahí. A saber una barra vez. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Como es una lucha nueva, tenemos que partir de no dejarnos influir por el lenguaje, los proyectos y las nuevas discusiones. No tenemos que hablar de transición política. Hemos vuelto a la monarquía parlamentaria. Es una restauración del régimen monárquico parlamentario. Eso para empezar. Luego, una segunda nota. Es curioso que cuando fue desterrado el ínfito Gabriel Ibarre a la Embajada de Londres, en la propia Embajada de Londres, bajo el régimen de Franco, claro, evidentemente, se buscaban las dos publicaciones que representaban las dos plataformas. O sea, Fraga actúa directamente en contra del régimen de Franco para derrocarlo, dando parte en la embajada. Sí, lo hemos dicho, no fue ajeno, no fueron ajenos ni el régimen, ni sus principales tecnócratas, ni sus miembros, lo hemos dicho. Yo he definido transición no como un lenguaje propio, no como la aceptación de un lenguaje, sino como el periodo que hay entre una fecha y otra, y eso es una transición, independientemente de que a esta se le haya dado la categoría de nombre, ¿no? Una transición con T minúscula es un periodo entre dos fechas, y yo he tratado de ponerle fechas concretas a algo que no era fácil de hacer. Tanto en el caso del nacimiento de esa transición dentro del régimen y con sus tecnócratas y todos esos miserables de los que hemos hablado, como después en los periodos en que a mí me interesaba más, que son los que afectan a gente como la que estaba hoy aquí, porque al final terminan siendo los verdaderos protagonistas, pero terminan siendo una línea en una página de un periódico, de un libro, que cuando habla de esa época no tiene tiempo para pararse a explicar quiénes fueron o qué fueron. Por eso yo me he querido centrar hoy sobre todo en señalar cómo son no las transiciones, sino los periodos entre dos épocas, que eso es lo que es una transición, porque muchos no lo han vivido y porque los riesgos no han cambiado. Por eso me he referido a ello. Pero sí, tienes razón, eso ocurría en las embajadas, ocurría en los ministerios, ocurría en casa y ocurría en su propia casa militar, ¿no? Lo digo simplemente porque ha dado pie a toda esta gente de decir que este tema es la modernidad. Sí. Y lo anterior es un tiempo. Sí, es cierto. ¿Una pregunta más? El otro día salió la televisión, creo que era Solchama, la transición, diciendo que había una transición modélica. También leí hace poco que en lo que se considera la primera transición había habido unos 500 y pico muertos. ¿En estas cifras están incluidos lo que eran víctimas de atentados terroristas o...? Pues es probable, yo no sé. No lo sé, yo no sé qué nombres daban ellos. Yo te puedo decir los que perdimos nosotros solo en aquellos años. Después se han escrito afortunadamente. Digo que te los puedo decir porque además vosotros recordaréis, y vuelve a haber una analogía entre la época anterior, entre las tres transiciones de las que yo he hablado, los tres periodos transitivos, digamos, en los que yo he hablado. Recordaréis el telón de los caídos en nuestros fundadores, con sus nombres detrás. También tuvimos nuestro telón de los caídos por los 11 nombres que yo he dado hoy, solo en aquellos años. Y después se han reconstruido, afortunadamente, con esfuerzos editoriales posteriores, se han reconstruido muchos más caídos que hemos ido teniendo y que pasaron sin pena ni gloria, como son esos dos libros que conocéis, de Cada cuatro cayeron tres, y su continuación recientemente publicada, y que tuve la oportunidad de presentar hace relativamente poco. Se han ido reconstruyendo todos esos nombres. Yo no lo sé cuántos se han sumado en todo eso. Lo que sí puedo decir es que a ninguno de los nuestros se le ha dado nunca la consideración de nada que no fuera otra cosa que toda esta mierda que os he leído hace un rato. Y que si no somos nosotros los que reivindicamos eso, si no somos nosotros los que construimos nuestro propio telón de los caídos, si no somos nosotros los que nos enfrentamos a ese tipo de cosas y asumimos que eso es lo que está ahí fuera, dentro del sistema de destrucción, pues nos encontraremos otra vez con la muleta tendida delante de nosotros para que entremos donde no tenemos que entrar, o con los muertos encima de la mesa, porque al final la gente con ideal, la gente con ímpetu, la gente con voluntad es la primera que cae cuando te enfrentas a este tipo de cosas. No lo sé, no sé si estaban ahí. Quiero pensar que sí. Nosotros los incorporamos a nuestras centurias. Donde nosotros militábamos,
pues nadie sabía muchas veces, jóvenes, incluso más jóvenes que hoy vosotros, no sabían que estaban militando en la Víctor de Gorburu o en la José Luis Frutos o en la Gómez Ortiguela, sabían que eran los nombres que les habíamos dado a las centurias y a veces no sabían quiénes eran nuestros primeros caídos de la transición y ya le dábamos nombres a sus centurias, a nuestras centurias. ¿Alguien tiene una pregunta más? Yo quizá más que una pregunta, me gustaría preguntarte cómo ves la situación actual dentro de nuestro panorama, con toda esa actualización que has dicho antes. Partidos que de alguna forma siguen encasillados en una forma de actuar no contemporánea, con las metodologías que actual hoy en día. Una batalla de egos, es que todo el mundo quiere ser el mismo. ¿Cómo ves tú esto? Por eso me gusta tanto el HSM, por eso me gusta tanto el hogar, porque yo creo que es consustancial a nuestra existencia y a nuestros errores del pasado, ¿no? Nosotros ya no sé si no podemos salir de ahí. Yo me encuentro entre los que han defendido siempre una cierta tolerancia intergrupos para tratar de hacer cosas y de los que han terminado renunciando a intentarlo porque nunca ha servido para nada. Pero sobre todo no ha servido para nada ya no solo por la atomización, los egos, la propuesta de principios, supuestos principios inalienables encima de la mesa, que todos tenían los suyos. Al final las cosas andan cuando uno empieza a poner un pie delante del otro, ¿no? Y esto es lo bonito del hogar. ¿Cómo veo el panorama? Creo que el panorama solo podrá crecer a partir de iniciativas, no sé si la única, pero solo podrá crecer a partir de iniciativas como esta. Una iniciativa que echa el mundo por montera, que todavía no he oído a nadie definirla ideológicamente. He oído a los demás cómo la definen, pero no he oído cómo se define ideológicamente, quizá porque no tenga necesidad de tener una ideología explícita. Sin embargo, hace cosas. Las cosas que hace son de un valor innegable y de una absorción innegable, es decir, pese a que seguirá habiendo todos esos que yo he descrito, no me he querido parar porque es muy desagradable. Cuando he hablado del infiltrado, el infiltrado tiene muchas figuras, tiene muchas posiciones y hoy está detrás de los teclados probablemente tocando las pelotas cada vez que tiene una oportunidad. Pero los teníamos mucho más graves. En estos artículos que os he leído, cuando salían a la luz, eran los que construían supuestamente nuestras organizaciones desde dentro. Yo alucinaba cuando leía sus testimonios y decía, pero ¿de dónde ha salido? ¿De qué organización habla? Yo vivo aquí cada día, yo paso aquí cada noche, yo huyo cada día de la policía o de no sé dónde cada día con estos tíos. Y no me lo he cruzado jamás a este desgraciado que dice que ha construido toda esta historia. Entonces era así. Hoy no es tan fácil que sea así, pero hoy estará entre los del teclado que apostarán porque es que aquí en realidad pues hay nazis, u otros nazis, hablo de los que desde supuestamente nuestra órbita acusaría, porque que lo hagan los demás ya lo habéis visto, forma parte del conglomerado, pero que lo hagan desde dentro forma parte de esa atomización de decir, bueno, es que esto yo no puedo estar aquí porque no estoy de acuerdo, porque son tal. Cuando hablo de la necesidad de dar pasos y de seguir empujando y de seguir caminando, es porque me da la impresión de que ya solo quedan los hechos. Los hechos, la lucha. Yo hace unos días tuve la oportunidad de empezar a trabajar con vosotros con campañas muy puntuales y dije en mis páginas profesionales, dije que daría la respuesta adecuada cuando acabara la campaña. Y así ha sido, porque dije, la respuesta que yo tengo que dar es una respuesta con hechos, como se hacen las cosas en la calle, ¿no? Con hechos reales, brillantes, incuestionables. No puede haber nadie, o sea, lo único que han hecho con esas campañas estos días atrás es acrecentar el respeto en gentes que no nos hubieran mirado hasta hace 4 días. Tengo cantidad de amigos, cantidad de gente en la escuela, por dentro de mi escuela, que es un negocio de buceo, no hay una sensibilidad política. Hay un montón de gente que ha acudido a esa escuela solo porque bucea y porque tenemos una relación personal en la que yo, que no me oculto, saben quién soy, pero soy instructor de buceo. Gentes que sientas en sus páginas, te echas las manos a la cabeza de lo que opinan y de lo que dicen, y que han tardado 30 segundos en decir, me has emocionado, me emociona lo que hacéis, me emociona lo que sentís, me emociona lo que nos hacéis sentir. Y estaban hablando de vosotros, estaban hablando del HSM, no de lo que decía yo. Alguien me ha dicho hace un rato que era muy bonito lo que yo había escrito. Yo digo que yo lo he firmado, yo no lo he escrito nada, lo habéis escrito vosotros.
Pues nada. Si nadie tiene más preguntas, pues nos vamos al Quijote. Vamos a comer pistimorcilla, venga. La verdad que siempre. Toma, campeón, que te habrás quedado sin batería. No sé, pues no, pues esto se acaba. Si me he quedado sin batería, pues apagado. No hemos grabado nada, escucha. No hemos grabado nada. No hemos grabado nada. No hemos grabado nada. ¿No hemos grabado? ¿Cómo que no? A 1 hora y 27.